A reading from the book of Sirach. Lectura del libro del Eclesiástico. El que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificio de acción de gracias. El que hace favores ofrenda flor de harina. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es agradable a Dios. Apartarse de la injusticia es expiación. No te presentes a Dios con las manos vacías. Esto es lo que pide la ley. La ofrenda del justo enriquece el altar, y su aroma llega hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado. Su ofrenda memorial no se olvidará. Honra al Señor con generosidad y no seas mezquino en tus ofrendas. Cuando ofreces, pon buena cara y paga de buena gana los diezmos. Da al Altísimo como Él te dio, generosamente, según tus posibilidades, porque el Señor sabe pagar y te dará 7 veces más. No le sobornes, porque no lo acepta. No confíes en sacrificios injustos, porque es un Dios justo que no puede ser parcial. For he is a God of justice, who knows no favorites. Verbum Domini. To the upright I will show. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Alleluia, 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 Blessed are you, Father, Lord. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Has revelado a los pequeños los misterios del reino. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Peter began to say to En Jesus, aquel tiempo Pedro se puso a decirle a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: les aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierra por mí o por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más. Casas y hermanos y hermanas y madres y hijos y tierras con persecuciones. Y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Verbum Domini.
Today's reading from the book of Sirach. La lectura del día de hoy, tomada del libro del Eclesiástico, dice Level of wisdom algo muy profundo offering the sacrifices. acerca de ofrecer sacrificios dentro del It judaísmo. offers a couple of different levels. Nos ofrece un par de niveles de lidiar con esto. At first, Primeramente, things that he brings una de las cuestiones que se mencionan es algo que nosotros sabemos, conocemos del Evangelio también, que es guardar la ley y es algo grande. the commandment Observar los mandamientos sacrifice a peace y offering los sacrificios de in works of ofrendas de charity. paz con obras de caridad. Uno así ofrece When he gives alms, flores. Cuando uno da limosnas, presenta el sacrificio de la alabanza. one Cuando part of this reading ve una parte de esta lectura that hoy es para mostrar la obediencia a la ley moral de Dios is the y same que esto es lo mismo the animal sacrifice, que el ofrecer sacrificios de animales the wheat sacrifices. y de los sacrificios del trigo These y actions que estas acciones by God as las being cuenta Dios como que son tan buenas como la ofrenda sacrifices. de sacrificios, es decir, los sacrificios This is one of the things fueron ordenados por la ley y eso es algo acerca de esta lectura que no a rebellion pide una rebelión en contra de ofrecer los sacrificios, no pide una rebelión en contra de la ley. what it's saying. By any No es eso lo que dice en absoluto, es más one of the things that said una de las cuestiones que dice que el justo nor will ofrece sacrificios y es muy agradable para Dios, nunca lo olvidará. rises as a sweet El que lo hace enriquece al altar. Por lo tanto, las ofrendas de sacrificios very much es algo que fue parte Sirach de recommended lo que el eclesiástico recomienda que se haga. Él quería que los sacrificios se hicieran en el templo and to do so y para hacerlo con una cualidad moral. Sin embargo, también dice what is more que ser lo que es correcto moralmente es en sí algo que complace. Por lo tanto, es ambas cosas. Esto nos lleva a algo que el Papa Benedicto ha hecho un tema de sus propios escritos. Israel Es decir, Israel from Egypt tenía la libertad de Egipto no solamente por la libertad en sí, was freed sino que fue liberada in order de to go Egipto para poder to the land acudir of promise a la tierra prometida and be able to worship y poder alabar allí adecuadamente. was the goal La alabanza fue from Egypt. la meta de la liberación de Egipto, que no podía allí ofrecerse los sacrificios que Dios pedía de ellos cuando estaban en Egipto, porque los egipcios lo encontraban objetables, sobre todo la ofrenda de ovejas. Así que no podían Properly in adorar debidamente en Egipto y era fácil en Egipto el tener que se confundieran sus ofrendas con la de los dioses egipcios, se podía confundir y necesitaban evitar esa confusión y tenían que ser separados de la gran cultura de Egipto con este nivel muy alto de sofisticación, pero nivel bajo de go off to religión, promise and y que fueran a la tierra prometida entonces y allí en su simpleza this was the goal. hacer ofrendas. Esta era la meta y es por eso que cuando leemos Torah, the first five books of the Bible, Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, vemos the section que on la moral sección commandments acerca de los mandamientos morales a certain length. es algo que tiene cierta vida, pero aún mayor The different rules están las diferentes reglas de cómo ofrecer of the sacrificios. book of Leviticus. Todo el libro de Levítico Significant parts of y grandes partes del libro de los números how to offer sacrifice. son acerca de cómo ofrecer sacrificios. Y This sense that they este were sentido called to worship de que habían sido llamados a adorar is a very important es algo muy importante como elemento de la identidad propia de Israel. Sin embargo, y eso es de lo que se trata hoy, la lectura, no offer debían ofrecer los sacrificios y las adoraciones como si se tratara de algún tipo de magia,
mediante el cual podían comprar los favores de Dios al ofrecer los sacrificios. Tenían también que obedecer la ley moral, y de cierto modo la ley moral vino antes de la ley litúrgica. La liturgia supone por adelantado una moralidad. Uno tenía que ser una persona justa para poder ofrecer sacrificios justos. Uno no podía separar la moralidad de la adoración. En Israel esto forma parte de su propia identidad, que la adoración y la moralidad tienen que coincidir. La lectura del día de hoy hace esto coincidir, de modo que el código moral es en sí una forma de adoración, es en sí una forma de ofrecer sacrificios. Y esto es un nivel muy alto de comprensión. Nuevamente, no significa que uno lo haga sin ofrecer sacrificios. No, es más, dice que uno hace su contribución con un rostro amable y pague esto con júbilo, con alegría. Y es uno de los versículos de antecedente para San Pablo y su cita de lo que decía Jesús. En el 2 Corintios, mejor dicho, donde dice que el Señor ama a una persona que da con alegría. Y es ahí de donde proviene esto. Esto forma parte de los antecedentes del eclesiástico del Antiguo Testamento para ese versículo. Den al Señor como Él les ha dado a ustedes generosamente, de acuerdo con tus medios. El eclesiástico entiende que la adoración es importante, pero la ofrenda de sacrificios es algo bueno. Sin embargo, también quiere ver que el lector entienda que el vivir las demandas morales de Dios son algo adorable y que es algo tan bueno como un sacrificio. Esto es algo que ha sido recogido en Hebreos capítulo 10. Cuando Hebreos capítulo 10 cita el Salmo 40 y dice, los sacrificios en que uno no se deleita, pero sin embargo así todo me dice un cuerpo, y observo que has venido a hacer tu voluntad. Esta cita es utilizada como un diálogo entre Jesucristo, nuestro Señor, y Dios Padre. Y que Cristo hace patente esto como si se tratara de un diálogo entre ellos, que Cristo ha recibido un cuerpo con el cual hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, Él ha llegado a hacer la voluntad del Padre, y esto es algo que reemplaza el hacer sacrificios, que la ofrenda de animales no es algo tan bueno como la ofrenda por parte de Jesús de sí mismo. Y en el contexto de Hebreos, sobre todo en los capítulos 7, 8 y 9, se convierta en algo evidente que su acto de adoración y sus sacrificios son el obedecer al Padre hasta el punto de la muerte. Cristo muere sobre la cruz, y que sobre la cruz Él es tanto sacerdote como víctima. A principios de este ciclo de lecturas este año, leímos de Hebreos y vimos que una y otra vez se menciona que Cristo vino a ofrecer sus sacrificios. El Papa Benedicto, en su nuevo libro sobre Jesús de Nazaret, parte 2, menciona que la cruz es donde este nuevo tipo de adoración sucede. Una obediencia para con Dios que es el sacrificio. Ahora, esto es algo que entonces nos hace reflexionar más profundamente, ya que mientras que el eclesiástico dice
correctamente que guardar la ley es algo grande, el observar los mandamientos y los sacrificios de paz y que trabajan con caridad, como aquel que trabaja con amar, cuando da limosnas, está haciendo un sacrificio de alabanza. Este sentido de obedecer la ley moral se convierte en un sacrificio y esto es un ideal mayor. Hay una dificultad, sin embargo, es decir, nosotros somos esa gran dificultad, ya que tanto como podamos ver que este es el ideal, nuestra propia obediencia con frecuencia no llega. Nuestra obediencia a la ley moral no está de acuerdo con la ley moral. Nuestro sacrificio de hacer lo que Dios nos ha pedido es algo que también va a quedarse corto, ya que con los seres humanos, cuando sienten esta atracción al pecado, la atracción a hacer nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Dios, y que esa atracción para hacer nuestra propia voluntad, en lugar de hacer un sacrificio, de obedecer los mandamientos de todas las formas posibles, esto se convierte en un problema. Así que, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, es aquí donde entra Cristo. Cristo ha hecho esta ley. Él ha convertido su obediencia a toda ley, su obediencia a Dios Padre. Él ha hecho de esto un sacrificio a la cruz. Y nosotros somos capaces de llegar a ese acto único de total autoofrenda, ese acto de obediencia que es nuestra adoración. Nosotros podemos decirle a él: Señor, yo soy débil, soy pequeño, no soy nadie, he fracasado, sin embargo tú no. Y en tu infinidad, en tu inmensa misericordia, yo pido que tu acto de adoración se convierta en el mío. Yo quiero que tu acto de adoración se convierta en mi acto de adoración. De modo que cuando yo ofrezca, esto es lo que a la larga va a ser tu obediencia. Este es el sacrificio perfecto que yo tengo para ofrecer al Padre. Esto es lo que yo puedo darle. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo en nuestro acto de adoración aquí en la misa. Que nosotros estamos tomando ese momento de la muerte de Cristo sobre la cruz, su acto de obediencia, que es mejor que los sacrificios de animales, y en lugar de esos sacrificios de animales, nosotros ofrecemos el sacrificio de Cristo, de obediencia sobre la cruz, el dar su vida por nosotros. Y es por eso que es algo tan absolutamente importante que nosotros comprendamos que la Eucaristía es la representación de la muerte de Cristo sobre la cruz, que su muerte sobre la cruz es nuestro acto de adoración, más que ningún otro. Es la fuente de nuestra adoración, es el punto más alto de nuestra adoración, según el Concilio Vaticano ha dicho en su documento sobre la constitución de la liturgia. Y en este punto culminante y en esta fuente es la fuente, por así decirlo, de la adoración. Señor, nosotros decimos, mi regalo es pequeño excepto por Cristo. Él, en su don, es divino. Él nos invita a ofrecer a sí mismo al Padre. Y para unirnos juntamente con su sacrificio, de modo que San Pablo dirá en Romanos capítulo 12 que ofrezcamos un sacrificio espiritual de nuestro cuerpo. Nosotros nos unimos nuestra propia ofrenda
a la de Cristo sobre la cruz. And as St. Y, Paul says, como dijo San Pablo, podemos hacer una ofrenda espiritual. Aquí la palabra espiritual that would no es be, timaticá, that no, would be the es más bien word spiritual. la It's palabra lodiké, espiritual, que es which lodiké, means that it's que like significa the word. que es como si fuera la palabra. It actually means. Y eso es lo que It's a significa. sacrifice that is Es un word-like. sacrificio que es It como is si like fuera the la palabra. word of God. Es como la That's palabra the de Dios sense of it. y ese es el So sentido that que tiene. this sacrifice De modo que este is an sacrificio obedience to es the una word of obediencia para con la palabra de God, Dios, His teaching to us, su enseñanza a nosotros, moral gift, and my su don moral union y mi of my unión own self de to mi give propio my ser heart, al mind, dar soul, mi and mente, body alma, cuerpo y in union with divinidad Christ, en unión death con on the Cristo, cross, through this muerte sobre la cruz por medio de esa Santa This is Misa. how I can Y es así fulfill como yo this puedo cumplir great oblation con esta that Sirach points esta out. gran promesa que And menciona we can do it in a way el that Sirach eclesiástico. Lo podemos hacer de forma tal que el eclesiástico ni siquiera pudiera empezar a comprender, porque es algo mucho más profundo que lo que está hablando el eclesiástico. Él fija el camino, sin embargo nos da a nosotros una mayor profundidad, de manera que podamos ofrecer nosotros un sacrificio de nosotros mismos, tan pobre como pudiera ser, en unión con el sacrificio de Cristo sobre la cruz, que es algo tan rico como pudiera serlo, como pudiera serlo, tan poderoso, tan general como pudiera serlo. Y en esta forma we live out vivimos nuestro sacerdocio, el sacerdocio que llega a nosotros por medio del bautismo. Recuerden que somos bautizados y que el sacerdote nos unge de aceite y nos dice que nosotros somos priests, prophets, sacerdotes, profetas y we reyes. exercise the Cuando kingdom, ejercemos el elemento de rey, que cuando nosotros traemos nuestro propio cuerpo bajo el control de la ley de Dios exercise y ejercemos when lo profético cuando nosotros llevamos a la palabra de Dios para formar parte de nuestro cuerpo y de nuestra and we mentalidad, exercise the priestly y que ejercemos lo sacerdotal cuando nos ofrecemos en unión con Cristo en la cruz. is the great gift Este es el gran don que nosotros estamos dando en nuestro bautismo y que ejercemos cada vez que venimos a adorar en una forma espiritual, adorando, ofreciéndonos a nosotros mismos en unión con el acto de alabanza de Jesucristo sobre la cruz.